Bueno, entonces estamos en la función free que habíamos llegado en la pantalla anterior. Veníamos comentando de las funciones malloc, calloc y realloc. Veníamos comentando al respecto de cómo reservar memoria y limpiarla y cómo redimensionarla. Veníamos comentando respecto de la función free, tuvimos un pequeño inconveniente con el micrófono, pero lo vamos a repetir aquí. Cuando hablamos de la función free es lo opuesto a la función de reserva, que son las que acabamos de comentar. ¿Y por qué? Porque pensemos, las variables hasta ahora que se declaran en el programa hacen una reserva estática y para siempre de la memoria. Para siempre, entiéndanse, siempre que va a estar funcionando el programa. Eso tiene ventaja y desventaja. Principalmente la desventaja es que no puede crecer en cuanto a... no podemos reservar más memoria de la que necesitamos a menos que previamente la hayamos implementado a través de variables. Sería el caso, como veníamos hablando del GPS, haber reservado una matriz de 1000 por 100 bytes en la cual guardaríamos 1000 puntos que vaya a recolectar ese GPS. Eso hace una reserva de memoria posible pero poco eficiente. Bueno, he aquí la importancia del uso de la asignación dinámica de memoria. Podemos ir solicitando memoria permanentemente, como hemos comentado, en función de la necesidad, pero eso sí, cuando ya no necesitamos esa memoria, lo conveniente es liberarla por lo que acabamos de comentar, para que esa memoria no quede ociosa. Bien, eso es lo que hace la función free, por lo menos en el estándar. Hay otras funciones, también dependiendo de las versiones de compilador que trabajemos, pero vamos a mencionar esta. Las otras que hay también tienen similitudes. Que lo único que hacemos es decir qué zona de memoria es la que queremos liberar. Justamente el argumento de la función es el puntero que hemos declarado y utilizado anteriormente con la función malloc. Por lo tanto, lo único que hacemos es mandarle como argumento ese puntero en la función free y por lo tanto va a quedar liberada esa zona de memoria. Bueno, hasta acá entonces las funciones que nos permiten, como dijimos, la reserva y liberación de memoria. Bien, vamos a ver un ejemplo de asignación dinámica de memoria para manipular cadenas de distinto tamaño, que es lo que acabamos de comentar. Si ustedes piensan o recuerdan, uno de los problemas principales al momento de trabajar con cadenas era bueno, supongamos que tenemos un programa que va a solicitarle información al usuario o que va a recibir información de una tarjeta externa. Siempre hago referencia al hardware porque pensemos que, como dijimos en la primera clase presencial, la importancia en nuestra carrera es clave de la integración que tienen nuestros programas con el hardware. Entonces no solamente nuestra fuente de información va a ser el usuario, sino que también va a ser un dispositivo, que puede ser una tarjeta de memoria, puede ser un puerto de comunicación, etc. Por lo tanto, esas cadenas que nosotros declarábamos, como no sabíamos qué tamaño iban a tener, lo que hacíamos era sobredimensionar los arreglos. Entonces decíamos, bueno, vamos a usar un arreglo, bueno, le ponemos un arreglo de 100 caracteres y listo, o un arreglo de 1000 caracteres, total, no le vamos a escapar. Bueno, eso ya no hace falta que lo hagamos así, lo cual también es cierto que es cómodo hacerlo de esa forma. Vamos a ver que no siempre tendremos que usar asignación dinámica de memoria, pero sabemos que existe. Entonces es bastante cómodo, como hemos venido trabajando, pero si crece nuestro programa, nuestro problema crece, es obvio que vamos a necesitar mayor eficiencia. Bien, ¿cómo lo haríamos? Vamos a un ejemplo. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo trabajaríamos con cadenas de distinto tamaño? Supongamos que le estamos pidiendo información al usuario, sí, porque acá tenemos un get, es cierto, estamos en el teclado. ¿Cómo sería esta historia? Vamos a declarar un arreglo de 100 lugares, de 100 elementos,
que va a funcionar a modo de arreglo temporal, o va a funcionar a modo de caché, o va a funcionar a modo de buffer. Vayan escuchando estos conceptos porque lo van a usar en toda la carrera. Es digamos, un repositorio temporal de información, de caracteres en este caso. Y vamos a usar un puntero a char en el código debajo. Este código obviamente va a estar inserto en un programa principal. Pensemos que obviamente están los include y todo lo demás, ¿no? Vamos a analizar solamente este código, a ver si no tenemos ninguna ayuda. No, perfecto. No tenemos ningún globito, claro, el globito quedó fijo. Perfecto, entonces un do while en el cual justamente lo primero que necesitamos hacer es pedirle la información al usuario, por eso es un do while, si no tendría que ser al revés. Le decimos introduzca la palabra que desea, la leemos de teclado y acá viene la reserva de memoria para esa palabra que insertó el usuario. ¿Cuánta memoria vamos a necesitar? Esa es la pregunta que hacemos. Y bueno, la memoria que vamos a necesitar va a depender del largo de esa palabra que insertó el usuario. ¿Cómo vamos a saber el largo de esa palabra? Bueno, esa palabra va a estar leída en temp, que va a estar almacenada temporalmente acá. Es cierto, ese arreglo es de 100 lugares por ahora, pero bueno, es lo máximo o lo más eficiente que podemos hacer. Pensemos que si este programa va a almacenar, supongamos, miles o millones de palabras, y bueno, es bastante conveniente tener un buffer de 100 o de 1000 para uso temporal. Bien, entonces no nos detenemos en eso, más que para saber que la palabra que viene del teclado va a estar almacenada ahí. ¿Y cómo vamos a saber su largo? Bueno, ¿por qué necesitamos saber su largo? Justamente por los caracteres que vamos a pedirle a malloc que reserve. Decimos, bueno, vamos a reservar. ¿Cuántos caracteres vamos a reservar? ¿Se acuerdan que sacábamos una cuenta entre la cantidad de caracteres que necesito y lo que pesa cada carácter? Bueno, es la misma cuenta de siempre. Nada más que, como dijimos antes, la hacemos en términos generales, formales, por si este código posteriormente fuera a utilizarse en otro compilador, obviamente de C o C++. Bien, bueno, después hay algunas cuestiones con que si estas funciones van a estar disponibles en C++ o no. Bueno, no todo es tan perfecto, pero bueno, apuntamos a que lo sea. Por lo tanto, ¿cuántos caracteres necesitamos? Bien, vamos a necesitar por lo menos un tamaño propio de cuánto pesa cada carácter, dado por el sizeof. Acá está el por, no es un asterisco de puntero, por la cantidad de caracteres. ¿Cuántos caracteres son? Y bueno, van a ser los que me diga el string length de temp. O sea, temp, ¿cuántas letras trae temp? Bueno, van a estar, o cuántos caracteres tiene temp, van a estar dados por string length. ¿Se acuerdan la función que mide el largo de una cadena? Bueno, bien, y después más uno, sí, justamente porque, bueno, como dice el globito acá, tenemos que preocuparnos, dado que estamos guardando esa cadena, o vamos a trabajar con esa cadena y la vamos a armar de alguna forma nosotros, tenemos que preocuparnos del lugar necesario para guardar el fin de la cadena, que es la barra invertida 0. O sea, guardamos un lugar más para esa. ¿Por qué? Porque el string length nos dice la cantidad de caracteres que tiene esa cadena. ¿Cuál? Temp. Bien, entonces esa es la cantidad de caracteres que vamos a necesitar, multiplicado por lo que pese cada uno de ellos, que ya sabemos en principio que es 1. Esto nos va a devolver un puntero a char, por lo tanto, en cat, que es un puntero a tipo char, vamos a tener la dirección de memoria necesaria. Primero, vamos a tener un puntero a la dirección de memoria reservada, por malloc, y necesaria porque la hemos pedido con malloc. O sea, acá va a estar almacenada va a estar reservada esa memoria, y cat va a apuntar a esa zona de memoria. Vamos a saber dónde es. Lo que nos queda hacer es que en esa zona de memoria quede almacenada en la palabra que hemos leído por teclado. Acuérdense que lo hicimos con gets. Acá usamos el string copy, que ya hemos visto. Entonces copiamos la palabra que vino por teclado, la copiamos en la memoria que hemos reservado con el string copy. Por lo tanto, en cat va a quedar copiada la palabra que hemos leído por teclado,
y la vamos a mostrar nuevamente en pantalla. Eso se va a repetir mientras que hayamos leído algo, mientras que se haya insertado algo por teclado. Por lo tanto, podemos probar este código sin ningún problema. Y la primera pregunta que puede surgir es, bueno, ¿qué pasa en la siguiente pasada? Bueno, en la siguiente pasada, supongamos que luego de que se cumplió, que se trató una primera palabra, se vuelve a ejecutar el do while, se vuelve a pedir una palabra más, se vuelve a leer por teclado, se vuelve a reservar más memoria, y acá sí, más memoria, y no la anterior, porque ya la reservamos. Entonces, bien, bueno, se copia nuevamente lo que se lee por teclado, se copia en esa nueva zona de memoria, porque la próxima llamada a malloc va a reservar otra zona de memoria. Por lo tanto, así vamos a ir viendo en pantalla todas las palabras que estamos pidiéndole al usuario, que van a tener distinto largo. Acá va a surgir una pregunta seguramente que se van a hacer es, bueno, pero ¿cómo hacemos para recuperar las anteriores? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. De hecho, el ejemplo que viene apunta a almacenar esas direcciones de memoria, esos punteros a cadena, porque esto es un puntero, ahora ya es un puntero a cadena. Es cierto, acá cada pasada que hacemos, sí, recibimos la palabra, reservamos memoria, la imprimimos, pero si después quisiéramos volver a alguna de ellas, luego de varias pasadas del do while, no lo podríamos hacer. Bueno, no importa. Vamos entendiendo esto de a poquito. En el ejemplo que viene ahora vamos a tener bastante para hablar, tratando de no extendernos demasiado. De todos modos, después lo vamos a poder discutir y consultar en las conferencias que vamos a hacer. Bien, vamos entonces ahora a un ejemplo de aplicación un poco más avanzado, que dice lo siguiente. Es un programa para solicitar 10 cadenas al usuario y ordenarlas alfabéticamente. Pueden ir pensando cómo lo hubieran hecho antes de conocer estos conceptos que hemos visto hasta ahora de arreglos y cadenas y reserva dinámica de memoria. Bueno, entonces el programa tiene estos lineamientos. Bueno, perfecto. Como ven en el automatismo de PowerPoint, las consignas del programa de alguna manera son lo que les había comentado recién. ¿Cómo lo hubiéramos hecho esto antes? Y bueno, justamente con matrices, o lo hubiéramos hecho con varios arreglos. Surge el inconveniente lógico de cómo haríamos en una forma vieja de hacerlo, o anterior, cómo haríamos para la búsqueda, comparación, ordenamiento de esas cadenas si no hubiéramos aplicado o no se hubiera aplicado lo que vamos a ver ahora. Bien, es lo que dicen estas consignas. Vamos entonces a algunas aclaraciones. Surge un concepto nuevo aquí, que es el de arreglo de punteros. Un nuevo concepto. Lo vamos a ir explicando y entendiendo con un ejemplo. Un arreglo de punteros. Hasta ahora los arreglos almacenaban datos únicos o variables de tipos de datos como los que conocíamos, o sea, arreglos de carácter, arreglo de entero, arreglo de float. Bien, ahora surge un concepto que es el de arreglo de punteros. Si ustedes recuerdan que es un puntero, es una dirección de memoria. Por lo tanto, va a ser un arreglo que realmente en cada celda o en cada lugar va a almacenar un dato numérico de dirección de memoria, como hemos explicado anteriormente que se comportan los punteros. El concepto es ese. ¿Y qué va a significar que almacene cada celdita, cada lugar? ¿Qué va a contener?
Bueno, en cada elemento del arreglo vamos a tener la dirección de memoria de la ubicación de una cadena de carácter, por ejemplo. Este sería un arreglo de punteros a char, porque es el ejemplo que estamos dando. Un arreglo que contiene punteros a char. Es un arreglo que contiene direcciones de memoria donde están ubicados esas cadenas char. ¿Cómo lo podemos ver esto? Supongamos el arreglo números text de 10 elementos. Se podría llegar a inicializar de esta forma ese arreglo. También siempre nos vamos a encontrar con algunas limitaciones o diferencias dependiendo del compilador. Pero pensemos que este arreglo se va a inicializar con la dirección de memoria. ¿Por qué? Porque el compilador sabe que no, fíjense, si esto lo leyéramos como antes, los arreglos char, en el primer lugar de estos 10 había una letra, en la otra letra, otra letra, otra letra. En cambio ahora no hay letras, sino hay direcciones de memoria a esas cadenas de carácter. ¿A cuáles? Bueno, acá el compilador toma esta sentencia y al mismo tiempo inicializa esas direcciones, guardando en cada ubicación del arreglo la dirección de la cadena 1, la cadena 2, la cadena 3 y así. Esto sería un ejemplo de cómo podríamos ver un arreglo de punteros a char. Concretamente, en cada dirección de números text vamos a tener la dirección, en cada elemento del arreglo números text vamos a tener la dirección de memoria de la palabra 1, de la palabra 2, de la palabra 3, como hemos dicho, o sea, direcciones de memoria. Lo podemos ver así conceptualmente. Vamos al código, a ver si, digamos, abordando este concepto, tanto por el ejemplo gráfico de recién, la parte conceptual de recién, lo vamos a abordar por el código, para que lo entendamos por ese lado. Bien, ¿cómo haríamos el código de este ejemplo? Como dice la consigna, estamos yendo a un programa que va a manejar 10 cadenas de caracteres para hacer un ordenamiento de ellas. Y vamos a usar como base de almacenamiento de la información un arreglo de punteros a char. Bien, ¿cuál va a ser ese arreglo? Bueno, el arreglo se va a llamar cadena. ¿Por qué punteros a char? Porque tiene el asterisco antes del nombre del arreglo. Bien, este es el arreglo de punteros a char. En este globito por ahora no nos detengamos, luego podemos verlo, porque lo único que les menciono que esto es equivalente a esta sintaxis es equivalente, pero por ahora yo les recomiendo que veamos esta sintaxis porque es la más cerca a la que conocíamos hasta ahora y es la más fácil para entender. Este es un arreglo que va a contener en cada uno de sus elementos punteros a char. Luego declaramos algunas variables más para trabajar, como una variable buffer, la temp, que cumple las funciones del ejemplo que vimos recién, y vamos a declarar otro puntero más auxiliar, que creo que este era para el método del ordenamiento que vamos a usar. Vamos a la etapa de petición de palabras y almacenamiento utilizando asignación dinámica de memoria. Bien, acá me olvidaba decirles que no solamente vamos a almacenar en un arreglo de punteros, sino que vamos a necesitar también reserva dinámica de memoria. Estamos integrando varios conceptos. Bien, ¿cómo va a ser eso? Recién vimos en el otro ejemplo la parte para introducir las palabras o pedirle las palabras al usuario. Esto ya lo hemos visto. En este caso va a ser un lazo for, no un do while como recién. Tenemos el gets, que le pedimos la información al usuario, y en esta sentencia algo similar a lo que vimos recién, en la cual vamos a reservar memoria para la palabra que le pedimos al usuario. Acá reservamos la memoria para la palabra que le pedimos al usuario. Y donde acá, este es el salto tecnológico que estamos haciendo. Acá es justamente el punto uno de los puntos importantes de este ejemplo es, fíjense dónde vamos a almacenar el resultado de esta llamada malloc, que podría haber sido calloc,
como ya vimos, ¿dónde va a quedar almacenado lo que devuelve esa función? Bueno, va a quedar almacenado en cadena sub i. ¿Qué es cadena sub i? ¿Qué es cadena sub i solito en esta forma de sintaxis, sin un asterisco ahí, y al mismo tiempo con el nombre de arreglo y fíjense los paréntesis, las llaves o corchetes, siempre me confundo, de cadena sub i. Fíjense, el cadena sub i es un elemento de cadena, es un elemento de cadena que estamos viendo acá. Voy a volver a la anterior diapositiva. Habíamos dicho que cadena sub i va a contener punteros a char. Por lo tanto, podemos entender esto de esta forma. Cadena sub i sin ningún asterisco, sin ningún ampersand, nada. Cuando habíamos dicho que cualquier variable era de tipo puntero, ya almacenaba una dirección de memoria. Hagan un repaso cuando vimos punteros, cuando inicializamos punteros. De hecho, pueden hacer un repaso en estos mismos videos de esta parte. Cuando hablamos de puntero en cadena de carácter, el nombre del puntero a char solito es el puntero. Bueno, acá es lo mismo, nada más que como es un arreglo de punteros, estoy hablando del puntero sub i, el cual lo igualo a lo que me devuelve malloc. Espero que se haya entendido. Si no, ya va a haber oportunidad para aclararlo, y si no, a medida que lo practiquen lo van a poder entender, como me pasó a mí en el pasado, hace poquito tiempo. Bueno, y vamos a ya tenemos la memoria reservada, y está almacenada. O sea, esa dirección de memoria que me devuelve malloc está almacenada en cadena sub i. Por lo tanto, hemos leído la información del teclado, le hemos reservado memoria, y ¿qué es lo que queda por hacer? Bueno, por lo tanto queda por hacer copiar esa palabra que hemos leído del teclado con string copy. Lo que hemos leído del teclado lo copiamos a esa dirección de memoria que hemos obtenido con malloc. Y acá sí, si se fijan, en la instancia anterior del video les decía que, ¿se acuerdan recién? Por acá vamos a el ejemplo antes de empezar. Vamos por acá. Acá, ¿se acuerdan? En esta parte decíamos que, bueno, estas palabras quedaban reservadas en memoria, las estábamos presentando en pantalla, pero si hubiéramos querido, digamos, volver a contar con ellas, no teníamos dónde buscarlas, porque solamente se reservó memoria, lo cual de esta forma no quiere decir que se perdía la información, no, quedaba guardada pero inaccesible. Ahora sí queda guardada y accesible. ¿Por qué queda accesible? Porque sabemos dónde está esa zona de memoria. Estamos guardando un puntero a esa zona de memoria con cadena sub i, que es este que estoy marcando ahí con mi puntero. Bueno, el cadena sub i va a ser un lugar reservado. El cadena sub i más 1 el otro, y el otro, y el otro, mientras se vaya repitiendo el lazo for. ¿Qué es lo que va a quedar guardado ahí en esa dirección de memoria? Bueno, con el string copy estamos copiando. Recuerden que el string copy copia todo lo que tengo en esta dirección de memoria, lo copia en esta dirección de memoria. Entonces todo cuadra perfectamente. Todo cuadra perfectamente porque estamos hablando de lo mismo. Y acá me detengo de vuelta a que hagan el razonamiento de que acá no tengo ningún ampersand, no tengo ningún asterisco ni nada de eso. Bien, esta sería la etapa de petición de palabras y almacenamiento utilizando asignación dinámica de memoria para esas palabras. Bien, vamos entonces a ver cómo queda esto en la memoria. ¿Cómo queda en la memoria? Estoy visualizando el arreglo cadena. El arreglo cadena, en la ubicación 0 voy a estar apuntando a una palabra. En la ubicación 1 voy a estar apuntando a otra palabra, y así hasta la ubicación 9, que en definitiva es la palabra número 10, dependiendo de dónde empieza la numeración, ¿no? Recuerden que los arreglos empezaban de 0. Bueno, de esta manera este arreglo va a contener las ubicaciones de esas palabras. Ese es el mapa, ese es nuestro mapa mental, y es el mapa
de la memoria, pues justamente este arreglo, que sí está ubicado en una memoria física fija, determinada, contiene justamente en cada una de esas ubicaciones las direcciones de memoria donde están guardadas estas palabras, para las cuales ya se les reservó memoria una a una cuando hicimos las llamadas a malloc. Continuemos. Vamos a la parte de ordenamiento. El ordenamiento, acá vamos a utilizar el método de burbuja. No conozco si ustedes ya lo han visto el método hasta ahora, si no, bueno, lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo es el método de almacenamiento? Vamos a justamente la parte de orden de las palabras alfabéticamente y presentación en pantalla. ¿Cómo es el ordenamiento? Bueno, tengo doble lazo for, donde parto con un i igual 0 hasta 9, y tengo un j donde voy desde el i más 1 a menor que 10. Bueno, hay una cuestión de límites que después lo podemos ver o lo pueden profundizar para no detenernos ahora. La esencia de esto es la siguiente. El método de la burbuja va comparando uno, digamos, desde el comienzo, va comparando con el lugar siguiente y se va fijando cuál de ellos está antes o está después. ¿Cómo es eso? Miren, se compara cadena sub i con cadena sub j. En la primera pasada, cadena sub i vale 0, cadena sub j vale 1, porque j es 0 más 1, 1. Entonces estoy comparando el cadena sub 0 con el cadena sub 1. Me fijo cuál de ellos está antes o después alfabéticamente. ¿Cómo me fijo? Gracias al string comp. Por lo tanto, si es mayor que 0, significa que una palabra estaba, claro, cadena sub i estaba después alfabéticamente que cadena sub j. Entonces las tengo que invertir. Bueno, esa es la esencia del método de la burbuja, dado que va a ir comparando todas las opciones que siguen a i sub 0, gracias a que va a ir incrementando el j, pero el i se va a mantener fijo. Por lo tanto, voy a dejar en el primer lugar de la cadena el que esté antes alfabéticamente. Bien, eso es en cuanto al método de ordenamiento. Hay algo importante, hay algo más importante a comentar, no solamente ya del método del ordenamiento, sino que es en lo relativo a qué cosas voy a estar intercambiando. Voy a estar intercambiando los punteros, voy a estar intercambiando las direcciones de memoria. Es como que voy a hacer un cambio de lugar de las figuritas. No voy a estar pasando, si ustedes imaginan, si esto lo hubiéramos manejado en una matriz, hubiera tenido que pasar los caracteres que estaban en una fila a otra fila, utilizando, bueno, puede ser un arreglo auxiliar para hacer ese intercambio. Acá lo único que cambiamos de lugar son los punteros. Fíjense, si cadena sub i lo tengo que pasar al lugar de cadena sub j, digo, bueno, ahora cadena sub i, que es una dirección de memoria, lo voy a guardar en aux, que dijimos que era un puntero a char. Cadena sub j va a ir a cadena sub i, o sea, ahora el nuevo valor de cadena sub i es el que tiene cadena sub j, y aux lo guardo en cadena sub j. Entonces, de esa manera se materializa el método de la burbuja y hago el intercambio para que quede antes lo que alfabéticamente corresponde. Y no hago todo el traspaso de caracteres que tendría que haber hecho si hubiera utilizado una matriz. Por lo tanto, en este doble lazo for anidado estamos viendo materializado el método de ordenamiento junto con el concepto de lo fácil que es utilizar arreglo de punteros y al mismo tiempo punteros, porque lo único que hago es cambiar de lugar donde están esos punteros, no cambio de lugar donde está la información a la que apuntan. Ese es un concepto buenísimo para seguir aprendiendo lo que ya venimos diciendo, y la interrelación ya de conceptos como el arreglo de punteros, la reserva de memoria, la relación de punteros con cadenas de carácter, etc.
Nos queda imprimirlo esto en pantalla, en este caso. ¿Cómo? Bueno, lo interesante acá, partiendo de lo que dijimos recién, que no sabíamos dónde quedaba esa información, que se había reservado en memoria, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí tenemos esa información en memoria y la tenemos ordenada en memoria. ¿Por qué? Porque ya finalizaron los dobles lazos for. Me faltó hacer una reflexión de qué pasa cuando sigue avanzando el J. Bueno, cuando sigue avanzando el J, la comparación sigue siendo entre el J y el lugar del I. Entonces, si se siguen dando esas coincidencias, se siguen haciendo estos intercambios. Y lo mismo para los próximos avances de el I. Por lo tanto, repasen o vean el método burbuja. Al final de este doble lazo for anidado, deberíamos tener las 10 palabras ordenadas alfabéticamente, que es lo que estamos viendo acá. A ver, lo vamos a ver. Eso debería quedar en cadena, todo ordenado alfabéticamente, y lo que vamos a hacer es verlo. ¿Cómo? Bueno, un lazo for de igual 0 hasta 10, en la cual vamos a imprimir cadena sub i. Si acá volvemos a comparar el cadena sub i de ahora con el cadena sub i de antes imprimíamos un solo. Si decíamos cadena sub i antes, nos referíamos a un solo carácter. Si decíamos cadena solito antes, nos referíamos a todo el arreglo de caracteres. Pero ahora estamos diciendo cadena sub i, vuelvo a repetir, estamos hablando de la posición de memoria de una de las cadenas. Ni tampoco tenemos que decir el contenido, agregando un asterisco. ¿Por qué? Porque yo necesito la dirección de memoria de una cadena de carácter para decirle al print que quiero que imprima, como ya saben, y eso se ve al mismo tiempo relacionado o correlacionado con el %s o el %string como el operador para mostrarlo. Por lo tanto, cada pasada del lazo for va a ir imprimiendo lo que está en esa dirección de memoria. Y creería que estamos con el ejemplo bien. Este es bueno, que estoy recordando. Bien, acá hasta ahí llegaría el ejemplo. Acá en esta captura de pantalla hemos llevado lo que estábamos viendo recién. Acá lo estamos llevando a una función. Luego vamos a entrar. De momento pueden detener el video. Va a haber un material de texto. De esto estamos trabajando para armar un PDF con este mismo texto y el código, los ejemplos. De todos modos, el mismo video les puede mostrar este código. Una función ordenar en la cual le paso, y acá sí voy a la sintaxis que les mostraba en la anterior parte del video. Esto en forma resumida lo entendemos de esta manera. La función ordenar recibe un puntero, recibe un arreglo de punteros. Esto se entiende así, si no lo podríamos haber escrito o codificado de la forma que vimos recién. La función ordenar recibe el arreglo de punteros como argumento y hace todo lo que vimos internamente. Esto que estamos viendo acá es lo mismo que vemos acá. Por lo tanto, no solamente ya vemos la potencialidad que ya dijimos de todos los temas que acabamos de decir, sino que eso llevado a una función, imagínense, le mandamos a una función ordenar el puntero le mandamos, el arreglo de punteros, entiéndase, le mandamos la primer dirección de memoria de ese arreglo, que es la primera cadena, y de ahí la función hace todo lo que tiene que hacer para ordenar justamente ese arreglo de punteros. Es bastante práctico trabajar de esta manera y avanzado al mismo tiempo. Cuando logremos entender todos los conceptos que tenemos integrados hasta acá, hemos hecho un gran avance, no poco. Así que a no apresurarse, hay que entenderlo, porque como les digo, estamos haciendo un avance importante
en los conocimientos y en las aplicaciones de ellos. Y acá otro ejemplo más, que sería también una función mejorada en la cual hacemos uso de los conceptos que venimos comentando para, son ejemplos, ¿no? Una función para imprimir las palabras con sílabas determinadas. Esas sílabas determinadas asumimos que están en un arreglo como este, un arreglo de punteros como este que ya acabamos de ver. Supongamos que contienen las sílabas que, para, al, si, por. O en un caso como el que decíamos del GPS, podría ser lat, lon, vel, alt, todas las siglas propias de los parámetros de navegación. Y decir, bueno, quiero que me des todas las palabras o todas las tramas. Este término lo van a escuchar mucho en las comunicaciones entre programas y dispositivos. Un término que creo que comentamos algo en la primera clase, si han escuchado el término M2M, M2M, machine to machine. Bueno, es comunicaciones máquina a máquina, lo cual cuando hablemos de comunicaciones máquina a máquina estamos hablando de comunicaciones entre dos programas. Bien, por ejemplo, un programa en el cual llamo a una función en la cual necesito saber todas las tramas que traen o todas las tramas que corresponden a latitud, a longitud y en otro ámbito presión, temperatura. ¿Cómo se entiende esto? Fíjense, la función seleccionar recibe un arreglo de punteros o un puntero al primer elemento de ese arreglo de punteros, sílabas y otro a cadenas. Entonces lo que hace es recorrer, en otra forma de sintaxis, no nos vamos a detener acá en este audio o video, lo que hace es recorrerlo y fijarse si a lo que apunta cadena coincide con lo que apunta sílabas. O sea, voy recorriendo cadena y comparando a lo que voy apuntando con lo que tengo en sílabas. Comenzando por el primer elemento de cadena y luego comparándolo con todos los de sílabas. Fíjense que el while anidado se puede escribir de otra manera. Los invito a que traten de entenderlo, si no después lo vemos. Empieza por el primero de ellos, siempre que no sea null. Se fija, siempre que no sea null, el primero de sílabas, empieza a comparar y luego empieza a incrementar. Acá en este ejemplo estamos viendo también el concepto de aritmética de punteros, porque sílabas, que lo inicializo con el puntero de sílabas que me viene y cadenas con el que me viene, luego de la primera pasada lo incremento al siguiente, o sea, voy a pasar a apuntar a la siguiente sílaba y la voy a comparar con la primera cadena, a la siguiente sílaba, la primera cadena, la siguiente sílaba y así sucesivamente hasta llegar al último elemento de sílabas, para luego incrementar cadena y comparar cada una de las cadenas que contiene ese arreglo de punteros con todas las sílabas que siguen, justamente incrementando cadena. Y creo que esto, acá está, fíjense lo interesante acá, reinicio el puntero de sílabas. ¿Cómo? Y bueno, porque el puntero, el primer elemento de sílabas viene dado por este y no por el que tiene el guioncito abajo, que lo hemos utilizado como una variable local de esta función. Es muy común este tipo de sintaxis, lo van a ver, porque en definitiva están hablando de lo mismo. Entonces acá reinicio el puntero a la primera sílaba para cada pasada del lazo while de sílabas. Bueno, a ver, esta es la de seleccionar. Bueno, esto lo que hace es imprimirla, perdón, acá está, puts, y es otra con sílabas determinadas. ¿Qué diferencia teníamos con el anterior? Bien, el lazo while. Bueno, acá me parece que nos quedó una diapositiva más. Bien, llegamos a las conclusiones de esta parte en la cual terminamos la entrega de
punteros y cadenas de carácter. Como han ido viendo a lo largo de estas, creo que son seis entregas, hemos interrelacionado, hemos descubierto conceptos de cadenas que ya conocíamos como arreglos de carácter, y en este mapa nuevamente conceptual vimos la interrelación que puede haber entre el almacenamiento de esos punteros en un nuevo tipo de arreglo. También vimos a lo largo de esta última parte cómo ir reservando memoria para esas palabras que vamos pidiendo, que nos pueden servir para trabajar el almacenamiento de palabras que de antemano no conocemos, y que el manejo en memoria en cuanto a cantidad puede ser un tema. También vimos la facilidad que puede haber al momento de almacenar la información utilizando los conceptos que hemos visto de reserva dinámica de memoria, punteros, arreglos de carácter, cadenas de carácter, funciones que manejan las cadenas de carácter como la comparación, la copia, la búsqueda. Lo hemos visto materializado en este ejemplo ya de carácter avanzado, a lo que apuntamos en este año. Lo hemos visto materializado para integrar todos esos conceptos. Por lo tanto, estaríamos ya finalizando esta primera gran parte, que es la de cadenas de carácter y punteros.